Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo mirando a la actualidad, pendientes de la última hora, pendientes por supuesto de Estados Unidos. Les contamos que Kamala Harris ha elogiado, como se pueden imaginar, a Joe Biden durante unas breves declaraciones en una celebración celebrada en el Jardín Sur de la Casa Blanca, su primer discurso público desde que el presidente la respaldó para reemplazarlo en la carrera contra Trump. Decía la propia Kamala que el legado de logros de Joe Biden durante los últimos 3 años no tiene parangón en la historia moderna. Añade que están profundamente agradecidos por su servicio a la nación. Es poco frecuente que un vicepresidente celebre eventos en el Jardín Sur de la Casa Blanca. De hecho, suelen celebrarlos en el Observatorio Naval, la residencia oficial del vicepresidente. Mientras Harris pronunciaba su discurso, Biden sería aislado por COVID en su casa de playa en Delaware. Harris dijo que Biden se siente mucho mejor y se está recuperando rápidamente. Miramos también a Donald Trump, pendiente de sus declaraciones en las últimas horas, después de una entrevista, después de su discurso en la Convención Nacional Republicana de la semana pasada. Decía en las últimas horas que apunta al FBI, dice que alguien le explique al representante James Clyburn que no es el más brillante de la Cámara, que está derrotando a los fiscales de Biden y Harris, como el desquiciado Jack Smith, cuyo caso contra él en Florida es el más grande de todos según la izquierda radical. Dice que este caso fue desestimado por ser inconstitucional, es lo que publicaba el expresidente 2 veces destituido este lunes por la tarde en Truth Social. Decía además que es el momento de demandarles por irrumpir ilegalmente y asaltar Mar-a-Lago, y que todos estos casos de Biden y Harris en su contra son una utilización de la justicia como arma contra su oponente político en un país estrictamente del tercer mundo. Hablamos también de Rusia. Rusia e Irán están ultimando los detalles de un tratado de cooperación integral, lo que prepara el terreno para la firma de este documento histórico, es lo que declaraba el viceministro ruso de Asuntos Exteriores en una entrevista con TASS. Decía que el 21 de junio en Moscú se celebró una fructífera reunión de expertos de los departamentos jurídicos y regionales de los ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países, en la que se llegó a un acuerdo para que se inicien los procedimientos internos necesarios para preparar el acuerdo para su firma en el marco de la interacción bilateral de alto nivel en un futuro próximo. Añade que esperan que muy pronto se puedan presenciar estos acontecimientos verdaderamente históricos. Añade que la redacción de un documento tan serio destinado a elevar el estatus de las relaciones ruso-iraníes a nivel de asociación estratégica integral llevó casi 2 años y medio y que ya puede considerarse completado. Precisamente Rusia, su Ministerio de Defensa, ha informado de la muerte de cerca de medio centenar de instructores occidentales tras un nuevo ataque de sus Fuerzas Armadas contra la provincia ucraniana de Kharkov. En este sentido, apuntan a que la tripulación del Iskander-M lanzó un ataque con misiles contra el punto de despliegue temporal de instructores y mercenarios de países occidentales, es lo que señalaba el Ministerio de Defensa en una publicación en su canal oficial de Telegram. En concreto, Huffington Post informa de que las autoridades rusas han destacado que el ataque se ha producido en la localidad de Deryachi, ubicada en el norte de Kharkov, a escasos kilómetros de la frontera rusa. Además, han compartido un vídeo del momento del impacto del misil. Pendientes también de ataques por parte de Ucrania. Al menos una persona ha muerto hoy y varias han resultado heridas en un ataque con drones contra un ferry en el puerto Kavkaz, en la región rusa de Krasnodar. Es lo que informa el gobernador de esa entidad bañada por los mares Negro y de Azov, Benjamin Kondratiev. Dice que esta mañana drones ucranianos atacaron un ferry en el puerto de Kavkaz. El incendio es local y no hay peligro de que el fuego se extienda. Añadía que lamentablemente varios tripulantes y personal portuario resultaron heridos y uno de ellos ha fallecido, es lo que escribía el gobernador en su canal de Telegram. Según una fuente de los servicios de emergencia citada por la agencia Interfax, además de la víctima mortal, el ataque ha causado 5 heridos. El puerto de Kavkaz se encuentra en el estrecho de Kerch, donde se unen los mares Negro y de Azov, unos 20 kilómetros al este del puerto crimeo de Kerch. El Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado hoy que Ucrania continuó anoche sus ataques con drones contra el territorio ruso y Crimea. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a Repaso Informativo. Miramos de nuevo a la actualidad, pendientes un día más de Estados Unidos, pendientes de la vicepresidenta Kamala Harris, que se aproxima y roza la nominación del Partido Demócrata después de haber alcanzado el apoyo de la mayoría de los delegados necesarios para ello. Anoche se daba un baño de masas en Delaware, lanzándose de lleno en la campaña. Está previsto que hoy haga precisamente un acto, un mitin
en Milwaukee después de que suficientes delegados demócratas se hayan comprometido a respaldarla, despejando su camino hacia la nominación. Kamala Harris promete un futuro más brillante. De hecho, se inicia en la contienda después de que Biden se retirara de su campaña de reelección el domingo, después de semanas de acritud en el partido y encuestas internas que mostraban que su apoyo colapsaba en una batalla contra Donald Trump. Los demócratas se van uniendo detrás de Harris como la favorita del partido para la nominación presidencial tras el paso al lado de Joe Biden. Precisamente una Kamala Harris que ha elogiado en las últimas horas a Joe Biden en una celebración en el Jardín Sur de la Casa Blanca, su primer discurso público desde que el presidente la respaldó para reemplazarlo en la carrera contra Trump. Decía Kamala que el legado de logros del propio Joe Biden durante los últimos 3 años no tiene ningún parangón en la historia moderna y que están agradecidos por su servicio a la nación. También hemos visto en las últimas horas un lapsus, en este caso por parte de Kamala Harris, que hablaba de esta forma con Joe Biden. La escuchamos. It is so good to hear our president's voice. Joe, I know you're still on the call, and we've been talking every day. You guys heard it from Doug's voice. We love Joe and Jill. We really do. They truly are like family to us. And we do. Everybody here does. It's mutual. I knew you were still there. You're not going anywhere, Joe. I'm watching you, kid. I'm watching you, kid. I love you. I love you, Joe. Un nuevo lapsus, en este caso por parte de Kamala, que levantaba más dudas, más sospechas sobre el estado de Joe Biden, mientras precisamente seguía aislado por COVID en su casa de playa en Delaware. Harris dijo que Biden se siente mucho mejor y que se está recuperando rápidamente. Algunos no piensan igual. Precisamente entre los apoyos que han resultado claves para respaldar a Harris como candidata presidencial demócrata destaca el de Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Apuntaba a que con un inmenso orgullo y un optimismo ilimitado por el futuro de su país apoyaba a la vicepresidenta Kamala Harris para la presidencia de los Estados Unidos. Añadía que tiene plena confianza en que ella les llevará la victoria en noviembre. Pelosi, cuyo segundo mandato como presidenta de la Cámara de Representantes terminó en 2023, sigue siendo una figura influyente en el Partido Demócrata, incluso después de dejar su puesto de liderazgo. Entre los que aún no han respaldado a Kamala Harris sigue Barack Obama, el expresidente, que sigue siendo uno de los pocos líderes del partido que aún no la han respaldado. Por su parte, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y Hakeem Jeffries, el demócrata de mayor rango en la Cámara de Representantes, tampoco la apoyaron este lunes, diciendo que había tenido un gran comienzo y que esperaban con ansias reunirse con la vicepresidenta en persona en breve. La campaña de la vicepresidenta Kamala Harris, que además ha revelado este martes que ha recaudado $100 millones desde que anunció su candidatura presidencial el domingo. La campaña de Harris ha declarado que esta importante campaña de recaudación de fondos se llevó a cabo entre el domingo por la tarde y el lunes por la noche. Todas las miradas están puestas en Harris, que va a celebrar su primer mitin de campaña este martes en Milwaukee. Se espera además que Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reúnan este jueves, es lo que informaba un funcionario estadounidense a Associated Press. Kamala Harris se reunirá con Netanyahu por separado. No se sabe en estos momentos si se reunirá o no también con el candidato republicano Donald Trump. Se espera de momento que Biden se concentre en resolver lo que se necesita para asegurar un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes en las próximas semanas. Según se informa, el presidente de Estados Unidos convocó a una reunión de personal de campaña este lunes y les dijo: creo que estamos a punto de poner fin a la guerra en Gaza. Netanyahu dijo a su gabinete el mes pasado que había habido una caída dramática en los envíos de armas estadounidenses para la guerra de Israel en Gaza, lo que subraya una nueva tensión en la relación con Washington. Miramos también a Donald Trump, y es que el candidato presidencial independiente Robert Kennedy Jr. habría discutido la opción de poner fin a su campaña y apoyar a Donald Trump a cambio de un puesto en su administración en caso de que gane las elecciones el próximo mes de noviembre. En concreto, de acuerdo con 4 personas familiarizadas con el asunto, citadas en un artículo publicado este lunes por The Washington Post, Kennedy Jr. se encargaría de supervisar una cartera de temas médicos y de salud. Se precisa que las discusiones empezaron horas después del intento de asesinato contra Donald Trump, que tuvo lugar
lugar el 13 de julio. Las conversaciones que se centraron en posibles cargos para Kennedy Jr., ya sea a nivel de gabinete o en puestos que no requieran la confirmación del Senado, no resultaron en un acuerdo, según indicaban las fuentes. Algunos miembros del equipo de campaña de Trump se dijeron preocupados por la imagen de intercambiar un puesto en la administración a cambio de su respaldo. El periódico no especificó cuál de los dos políticos fue el primero en lanzar la propuesta. Según una fuente, una persona que conoce a ambos hombres se puso en contacto con Kennedy Jr. el sábado por la noche, quien a su vez dijo que estaba dispuesto todavía a hablar con Donald Trump. Precisamente el propio Trump, el candidato republicano que carga contra el FBI, durante su discurso en la Convención Nacional Republicana de la semana pasada, volvió a mostrar sus ataques, en este caso a los jueces. Decía que alguien le explica al representante James Clyburn que no es el más brillante de la Cámara, que está derrotando a los fiscales de Biden y de Harris, como el desquiciado Jack Smith, cuyo caso contra él en Florida es el más grande de todos según la izquierda radical. Decía Trump que este caso fue desestimado por ser inconstitucional, es lo que publicaba el expresidente en Truth Social. Decía el propio Trump que ahora es su momento de demandarles por irrumpir ilegalmente y asaltar Mar-a-Lago, y que todos estos casos de Biden y Harris en su contra son una utilización de la justicia como arma contra su oponente político en un país estrictamente del tercer mundo. Mirando a Trump, volvemos a mirar al intento de asesinato del pasado 13 de julio. Ponemos el foco en la azotea de un edificio donde un hombre armado se colocó para disparar contra el candidato presidencial republicano Donald Trump durante un mitin en Pensilvania, que fue dejada al descubierto por las fuerzas del orden porque hacía demasiado calor en el exterior. Es lo que declaraba el senador estadounidense Josh Hawley. Decía que, al contrario de la declaración pública de la directora Chittle sobre la seguridad del tejado del American Glass Research Building, un informante familiarizado directamente con la planificación del evento por parte del Servicio Secreto de Estados Unidos afirma que se suponía que iba a haber presencia de las fuerzas del orden en el tejado ese día. Es lo que apuntaba Hawley en una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. La fuente añadió que al menos un agente de seguridad fue asignado específicamente para estar en la azotea durante el mitin de Trump, pero que esta persona abandonó su puesto debido al calor. Precisamente la directora del Servicio Secreto en Estados Unidos, Kimberly Chittle, decía este lunes que no se negaron activos para el mitin del expresidente Donald Trump en Pensilvania. Al testificar sobre el intento de asesinato contra Trump ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, subrayó que las solicitudes presentadas fueron concedidas para el evento que tuvo lugar el 13 de julio. La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, que no dimite, pero reconocía ayer que es el mayor fracaso del Servicio Secreto en las últimas décadas. La escuchamos. The assassination attempt of former President Donald Trump on July 13th is the most significant operational failure of the Secret Service in decades, and I am keeping him and his family in my thoughts. I would like to offer my sincerest condolences to the family of Corey Comparator, a former fire chief and a hero. The Secret Service's solemn mission is to protect our nation's leaders. On July 13th, we failed. As a director of the United States Secret Service, I take full responsibility for any security lapse of our agency. We are fully cooperating with ongoing investigations. We must learn what happened, and I will move heaven and earth to ensure that an incident like July 13th does not happen again. Let me state unequivocally, nothing I have said should be interpreted to place blame for this failure on our federal, state, or local law enforcement partners who supported the Secret Service in Butler. We could not do our job without them. We rely on the relationships built over years of working together to secure events and conduct investigations. Our agents, officers, and support personnel understand that every day we are expected to sacrifice our lives to execute a no-fail mission. Seguimos mirando a Estados Unidos. Les contamos que Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron este martes ejercicios aéreos militares combinados con aviones de combate F-18 y F-35. Es lo que informaba la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Según la agencia, el objetivo de los ejercicios aéreos entre Seúl y Washington es fortalecer las capacidades de combate conjuntas contra las amenazas cambiantes de Corea del Norte. El ejercicio se desarrollará hasta el 8 de agosto en una base aérea de Suwon, al sur de Seúl, y contará con la participación de F-18 y F-35 del Cuerpo de Marine
de Estados Unidos, así como aviones F-16 o F-A-50 de Corea del Sur, según apuntaba la Fuerza Aérea. Añaden que los ejercicios aéreos conjuntos incluirán entrenamiento en maniobras de combate de base, apoyo aéreo cercano, interdicción aérea y defensa antiaérea, destinados a mejorar la interoperabilidad de los diferentes tipos de aeronaves de los aliados. También miramos a Irak, que es que quiere que las tropas de una coalición militar liderada por Estados Unidos comiencen a retirarse en septiembre y que finalicen formalmente el trabajo de la coalición en septiembre de 2025. Es lo que apuntaron a Reuters 4 fuentes iraquíes, apuntando además que es probable que algunas fuerzas estadounidenses permanezcan en una capacidad de asesoramiento recientemente negociada. La posición iraquí se está discutiendo con funcionarios estadounidenses en Washington esta semana en una cumbre de seguridad y aún no hay un acuerdo formal sobre el fin de la coalición ni ningún calendario asociado, según apuntaban las fuentes iraquíes y los funcionarios estadounidenses. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo en una conferencia de prensa que ambas partes se reunirían en Washington esta semana para determinar cómo hacer la transición de la misión de la coalición liderada por Estados Unidos en función de la amenaza que plantea el Estado Islámico. Hablamos también de Israel. 2 miembros del personal del Ministerio de Defensa israelí resultaron levemente heridos en una barrera de seguridad de Cisjordania cuando una bomba explotó mientras realizaban un turno de vigilancia. Es lo que informa este martes The Times of Israel, citando fuentes militares y médicas. Según el Ministerio, la primera fase de la investigación muestra que los 2 empleados detectaron un objeto sospechoso que posteriormente explotó. Además, los trabajadores también recibieron disparos de metralla. Las fuerzas de defensa de Israel han iniciado una búsqueda para detener a los responsables del ataque, según están apuntando los medios. Anteriormente se informó que las FDI mataron a 2 altos funcionarios de Hamas en la ciudad de Tulkarem, en Cisjordania. Pendientes de más últimas horas, más actualidad, una reunión secreta entre Israel, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos con el fin de la posguerra en Gaza. Hacemos una pausa, un par de minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. En noviembre de 2021, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció un plan audaz, pero eso sí, bastante arriesgado, para que su país adoptara Bitcoin como moneda de curso legal y comprara un Bitcoin al día a un coste promedio en dólares. Más de 2 años después de esta apuesta, El Salvador parece estar capeando la tormenta de Bitcoin y además está saliendo relativamente ileso. A pesar de las modestas pérdidas en papel de unos 2.744 Bitcoins, las compras han promediado cerca de 41.800 dólares según algunas estimaciones, en comparación con el precio del mercado actual, que está en torno a los 36.300, 36.400 actualmente. Aunque es cierto que el Fondo Monetario Internacional advirtió repetidamente sobre amenazas al crecimiento económico y también sobre la capacidad de pago de la deuda. Últimamente el país parece tener una base financiera desde luego mucho más sólida. Los bonos del país denominados en dólares han aumentado un 70% en lo que va de año. De hecho, los principales bancos ahora recomiendan comprar los bonos con la mira puesta en obtener mayores ganancias. Algunos de los principales bancos, como por ejemplo JP Morgan, estaba hablando precisamente de la fortaleza de los bonos de El Salvador. La ley Bitcoin que promulgó El Salvador tenía como principal objetivo aprovechar la velocidad, pero también el bajo coste de las criptomonedas para aumentar la inclusión financiera. Como se pueden imaginar, el lanzamiento desde luego fue bastante difícil, bastante complicado, con algunos fallos tecnológicos y también con alguna que otra propuesta, pero este uso sigue siendo, como se pueden imaginar, desde luego de nicho. Sin embargo, el gobierno de Bukele sigue promocionando esta ley como un éxito. Desde luego, más allá de los números, la apuesta le ha salido muy bien. Si nos ceñimos, por ejemplo, si nos fijamos en el área del turismo, que ha incrementado muchísimo desde que El Salvador realizara esta apuesta. Destaca, por ejemplo, el propio Bukele, los proyectos de infraestructura que han sido financiados por Bitcoin y también la electricidad barata que utiliza El Salvador para la minería. Con sus reservas de Bitcoins bajo el agua, el país ha duplicado su apuesta mediante la emisión de bonos Bitcoin para recaudar fondos, pero también para seguir comprando más. Esta arriesgada medida podría resultar contraproducente en el caso de que los precios de Bitcoin caigan. Por ejemplo, si echamos la vista atrás, hace un año pues estaba en torno a los 16.000, 17.000 dólares, como les decimos ahora, prácticamente, bueno, incluso más del doble de lo que estaba hace un año. Pues la apuesta de El Salvador empieza a salir bastante bien, con pérdidas moderadas hasta ahora
El Salvador en un terreno fiscal más estable, como os decíamos. La controvertida apuesta de Bukele por Bitcoin todavía no ha descarrilado la economía, ni mucho menos, como predecían algunos críticos, pero la verdadera prueba está por llegar mientras Bukele busca impulsar la adopción manteniendo los riesgos bajo control. Una apuesta criticada, controvertida, pero que sigue dando réditos a El Salvador. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de la última hora que pasa por la reunión secreta de Israel, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Les contamos que estos países han celebrado en las últimas horas, como les contamos, una reunión secreta que en concreto en Abu Dhabi tuvo lugar el pasado jueves para discutir posibles planes para la Gaza de la posguerra. Es lo que apuntaban a Axios dos funcionarios israelíes. Según el informe, los debates fueron organizados por el ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos. Ya asistieron el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, y el enviado para Oriente Medio del presidente estadounidense Joe Biden. También estuvieron presentes dos altos funcionarios israelíes que estuvieron involucrados en la formulación de planes para la franja al concluir la guerra, según señala este informe. Axios señala que el día antes de que los funcionarios de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos e Israel se reunieran, un alto funcionario emiratí señaló que Abu Dhabi está preparado para contribuir con tropas a una fuerza de mantenimiento de la paz de posguerra en Gaza, lo que le convierte en el primer país árabe en apoyar públicamente el esfuerzo que impulsa silenciosamente la administración de Joe Biden. Mirando a Israel, les contamos que varias facciones palestinas acordaron poner fin a sus divisiones y fortalecer la unidad palestina, firmando la declaración de Beijing este martes por la mañana en China, según apuntan medios estatales. La declaración fue firmada en la ceremonia de clausura de un diálogo de reconciliación entre las facciones celebrado en Beijing del 21 al 23 de julio. Un total de 14 facciones palestinas, incluidos los líderes de los grupos rivales Fatah y Hamas, también se reunieron con los medios, con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de China. Es lo que apuntaba CGTN en una publicación en las redes sociales. Las facciones rivales Hamas y Fatah se reunieron en China en abril para discutir esfuerzos de reconciliación para poner fin a cerca de 17 años de disputas. Pendientes también de Irán, el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica de Irán ha confiscado un petrolero que transportaba combustible de contrabando en aguas del Golfo Pérsico. Es lo que informa la agencia Tasnim. El buque transportaba 1,5 millones de litros de gasóleo y atravesaba ilegalmente las aguas de la República Islámica, según declaraba la agencia el general Heydar Honarian Mojarrad, quien subrayó que la nave fue confiscada en virtud de una orden judicial. El barco navegaba bajo pabellón de Togo con 12 tripulantes a bordo de nacionalidad india y srilankesa que fueron detenidos. En enero de este año, Teherán apresó en aguas del Golfo de Omán un petrolero estadounidense que transportaba 2 millones de litros de petróleo de contrabando. Hablamos también de Europa, del alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha trasladado una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de Budapest a Bruselas en reacción a las iniciativas diplomáticas de Hungría con Rusia. Según sus palabras, el movimiento busca, y así lo justifica, enviar una señal, aunque sea simbólica. A ojos de Borrell, resulta mucho más apropiado convocar la próxima reunión del Consejo de Asuntos Exteriores y de Defensa en Bruselas. La mayoría de las capitales de la Unión Europea, decía Borrell, han criticado a Hungría después de que Víktor Orbán visitara al presidente ruso Vladimir Putin para promover un plan para poner fin a la guerra de Rusia con Ucrania. Minister Lavrov telling the EU policy is the policy of war. I understood that we have to send a signal, even if it is a symbolic signal, that being against the foreign policy of the European Union and disqualifying the policy of the European Union as the party of war has to have some consequences. Well, formal consequences, symbolic consequences, nothing grave will happen, but I think it was much more appropriated to show this feeling and to call for the next Foreign and Defense Council meetings, informal, in Brussels, when we come back from holidays.
Precisamente el propio Borrell ha sorprendido. Dice que la próxima cumbre de paz debería celebrarse con la participación de la Federación Rusa. En concreto dice que esto tiene que suceder, pero no en las condiciones propuestas por Putin, decía Borrell. Pero ¿cómo debemos percibir lo que Putin dijo durante la visita de Orbán a Moscú? Sí, por supuesto que debemos esperar la paz a través de negociaciones diplomáticas, pero sobre una base determinada. Y esa no es la base de Putin, es lo que decía el jefe diplomático de la Unión Europea. Además, añadía que durante la comunicación con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, los funcionarios del gobierno europeo abordaron los próximos pasos después de la cumbre de paz en Suiza. Estuvieron de acuerdo en que se debe hacer más para garantizar la presencia más amplia posible de socios de todo el mundo. Hablamos también de Reino Unido, de su ejército. En declaraciones precisamente del secretario de Defensa británico, su ejército no es tan fuerte como podría ser mientras lucha contra una desinversión histórica. Es lo que advertía el jefe de las Fuerzas Armadas. El jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Sir Tony Radakin, ha dicho que hay deficiencias en personal, entrenamiento, tecnología y reservas de municiones, pero dijo que se están abordando los desafíos financieros a corto plazo y que quiere un ejército que pueda superar los límites de la tecnología y la letalidad. El gobierno ha ordenado una revisión exhaustiva de la defensa mientras considera cómo aprender las lecciones de la guerra en Ucrania y responder a un mundo en el que Rusia está trabajando más estrechamente con China, Irán y Corea del Norte. La administración de Keir Starmer se ha comprometido a aumentar el gasto de defensa al 2,5% del Producto Interno Bruto, una medida del tamaño de la economía, pero no ha dicho cuándo cumplirá esa ambición. Precisamente Reino Unido dice que el presidente ruso Vladimir Putin va a necesitar actualmente 5 años para que el ejército de Moscú recupere su fuerza de febrero de 2022. Es lo que apunta el jefe militar británico, mientras la guerra en Ucrania se prolonga y las bajas aumentan, con pocas perspectivas de un fin del conflicto a la vista. Reino Unido estima que el ejército ruso ha sufrido 550.000 bajas en casi 2 años y medio de conflicto. Es lo que apunta este martes el almirante Sir Tony Radakin, jefe del Estado Mayor de Defensa británico. Dice que sus estimaciones indican que Putin va a necesitar 5 años para reconstruir el ejército ruso y dejarlo como estaba en febrero de 2022. Es lo que apuntaba en un discurso en una conferencia sobre guerra terrestre en Londres. Añade que se necesitarán otros 5 años más para rectificar las debilidades que la guerra ha revelado. Esta cifra de Reino Unido de 550.000 víctimas se sitúa justo por debajo de las estadísticas presentadas por Kiev. Hasta el martes, el ejército ucraniano decía que las tropas de Moscú habrían sufrido 568.980 bajas. Pendientes también de Hungría, ha criticado este martes la decisión de Ucrania de no permitir que la petrolera estatal rusa Lukoil suministre petróleo a través de su territorio a países centroeuropeos como una amenaza fundamental. Dice que la decisión de Ucrania de no permitir a Lukoil el tránsito de suministros de petróleo a través de Ucrania supone una amenaza fundamental para la seguridad de los suministros energéticos a Hungría y Eslovaquia. Es lo que apuntaba Zoltán Kovács en la red social X. Agregaba que la medida de Ucrania es inaceptable e incomprensible al tratarse de un país que quiere integrarse en la Unión Europea, pero que con una decisión así pone en peligro el suministro de crudo de 2 países comunitarios. Precisamente Hungría y Eslovaquia buscan alternativas a las sanciones ucranianas a Rusia para limitar el acceso al gas y petróleo. Hungría podría importar petróleo de Croacia desde el puerto marítimo de Omisalja a través del oleoducto Adria, mientras que Eslovaquia solo necesita conseguir petróleo a través del país Magyar. Rusia sigue suministrando gas natural y petróleo a países sin litoral como Hungría y Eslovaquia vía Ucrania, a pesar de la guerra en el país y las sanciones de la Unión Europea al crudo ruso. A cambio, ambos países suministran energía a Kiev. Pendientes de Rusia, les contamos que las fuerzas rusas están realizando ejercicios con lanzadores móviles de misiles nucleares Yars, es lo que informan este martes medios rusos, en lo que sería el segundo ejercicio de este tipo en menos de un mes, según informa Reuters. Los equipos de lanzadores de misiles en la cuenca del río Volga, unos 700 kilómetros al este de Moscú, debían moverse más de 100 kilómetros y practicar camuflaje y despliegue, según informaba la agencia de noticias Interfax. Precisamente Rusia ha reivindicado este martes la toma de un nuevo pueblo en el este de Ucrania, donde sus fuerzas han estado ganando terreno lentamente durante meses sin lograr hasta ahora un gran avance. Las unidades del Grupo de Fuerza del Sur liberaron el pueblo de Ivano-Darivka y ocupan posiciones más favorables, es lo que indicaba el Ministerio de Defensa ruso en su informe diario. Este pequeño pueblo, que antes de la guerra tenía apenas unas pocas decenas de habitantes, está situado en la región oriental de Donetsk.
Hablamos también de Rusia e Irán. Están ultimando los detalles de un tratado de cooperación integral, lo que prepara el terreno para la firma de este documento histórico. Es lo que declaraba el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Andrei Rudenko. Decía que el 21 de junio en Moscú se celebró una fructífera reunión de expertos de los departamentos jurídicos y regionales de los ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países, en la que se llegó a un acuerdo para que se inicien los procedimientos internos necesarios para preparar el acuerdo para su firma en el marco de la interacción bilateral de alto nivel en un futuro próximo. Añade que esperan que muy pronto se pueda presenciar este acontecimiento verdaderamente histórico. Añade que la redacción de un documento tan serio destinado a elevar el estatus de las relaciones ruso-iraníes al nivel de asociación estratégica integral llevó casi 2 años y medio y que hoy puede considerarse completado. Rusia, además, que dice que definitivamente va a responder al robo de sus activos en Europa, es lo que asegura el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov. Decía, por supuesto, de una forma u otra habrá una respuesta. Las acciones de estos ladrones no pueden quedar sin reciprocidad, lo que apuntaba a los periodistas. Subrayó que Moscú tiene la intención de organizar la persecución judicial de los implicados en el robo de activos rusos en Europa. Decía, por supuesto, exploraremos la opción de enjuiciar legalmente a aquellas personas que participan en la toma de decisiones y la implementación de estas decisiones, porque esto es una violación directa del derecho internacional, es una violación de los derechos de propiedad y así sucesivamente. En su opinión, Europa tomó el peor camino y decidió utilizar los activos rusos congelados para ayudar a Kiev. Dice Peskov, este dinero no solo es robado, sino que también se gasta en la compra de armas. Probablemente sea difícil encontrar algo peor. Precisamente el Kremlin ha dicho este martes que la cooperación de Rusia con China en el Ártico no estaba dirigida contra ningún otro país y dijo que las críticas de Estados Unidos a este trabajo estaban fuera de lugar. El Pentágono dijo en un informe durante este lunes que temía que las acciones de Moscú y China en el Ártico pudieran afectar la estabilidad regional, señalando que Rusia ha reabierto cientos de sitios militares de la era soviética allí, mientras que China está considerando recursos minerales y nuevas rutas de navegación. Cada vez más Rusia y China, decían, están colaborando en el Ártico a través de múltiples instrumentos de poder nacionales, lo que señala el informe del Pentágono. Si bien persisten áreas significativas de desacuerdo entre China y Rusia, su creciente alineación en la región es motivo de preocupación y el Departamento de Defensa de Estados Unidos continúa monitoreando esta cooperación. Cuando se le preguntó a Peskov sobre el informe del Pentágono, dijo que algunos de sus contenidos tenían un tono confrontativo y que la cooperación de Rusia con China solo tenía como objetivo fomentar la estabilidad. Pendientes también de Ucrania, nuevos ataques en Crimea, pendientes también de la actualidad en torno a los BRICS. Hacemos una pausa, un par de minutos, enseguida de vuelta con toda la información en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ETF. Seguro que habéis escuchado estas 3 letras juntas y es que es el acrónimo en inglés de Exchange Traded Fund. ¿Y qué es un Exchange Traded Fund? Pues un fondo cotizado, que no es otra cosa que una bolsa de activos que pueden ser iguales o distintos que cotizan en bolsa. Recientemente está sonando mucho estas 3 letras porque se ha aprobado a principios de 2024 un ETF sobre Bitcoin. Y casas como Vanguard o BlackRock están comercializando este ETF desde sistemas regulados, cosa que hasta ahora no era posible. Si queríamos comprar bitcoins teníamos que trabajar en un exchange y no están regulados. Por tanto, es especialmente importante que entendáis que desde principios del 2024 se puede operar este tipo de producto de manera totalmente regulada y con todas las garantías.
Ya de vuelta en Negocios Televisión, mirando de nuevo a la actualidad, pendientes de nuevos ataques ucranianos. Al menos una persona ha muerto y varias han resultado heridas en un ataque con drones, en concreto en Crimea, lo que supone otro nuevo ataque por parte de Ucrania. En concreto, drones contra el ferry en el puerto Kavkaz, en la región rusa de Krasnodar. Es lo que informa el gobernador de esa entidad bañada por los mares Negro y Azov, Benjamin Kondratiev. Decía literalmente, esta mañana drones atacaron un ferry en el puerto de Kavkaz. El incendio es local, no hay riesgo de que el fuego se extienda. Lamentablemente, varios tripulantes y personal portuario resultaron heridos y uno ha fallecido, es lo que ha escrito el gobernador en su canal de Telegram. Según una fuente de los servicios de emergencia citada por la agencia Interfax, además de la víctima mortal, el ataque ha causado 5 heridos. El puerto de Kavkaz se encuentra en el estrecho de Kerch, donde se unen los mares Negro y de Azov, a unos 20 kilómetros al este del puerto crimeo de Kerch. El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado hoy que Ucrania continúa anoche sus ataques con drones contra territorio ruso y también en Crimea. El 23 de julio las fuerzas ucranianas derribaron un avión de combate ruso Su-25 en el frente de Prokrovsk que intentaba atacar las posiciones de las fuerzas de defensa. En un comunicado apunta a Ucrania que un Su-25 perdió el contacto una vez más en el triángulo de Prokrovsk. 2 pilotos rusos tuvieron la audacia, dice, de acercarse a nuestras posiciones casi directamente por su descaro. Uno de ellos fue castigado rápidamente. Mirando a Ucrania, les contamos que el 32% de los ucranianos está dispuesto a hacer concesiones territoriales para alcanzar la paz y preservar la independencia lo antes posible en mayo de 2024. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos no está dispuesto a hacer concesiones territoriales. La encuesta indica que desde mayo de 2023 se ha producido un aumento gradual de la proporción de quienes están dispuestos a hacer concesiones territoriales. En concreto, a finales de 2023, la disposición a hacer concesiones había aumentado al 19%. En febrero ha subido hasta el 26% y en mayo hasta el 32%. Al mismo tiempo, en mayo de 2024, la mayoría de los ciudadanos, es decir, el 55%, se oponían a cualquier concesión territorial. Pendientes de los BRICS, Rusia y China han logrado en los últimos años pasar en la práctica el uso de monedas nacionales en los pagos mutuos, es lo que afirmaba el viceprimer ministro ruso Alexander Novak en la reunión de la Comisión Intergubernamental Chino-Rusa para la Cooperación Energética. Decía Novak que China es el mayor socio comercial y económico de Rusia desde hace más de una década y que lo importante es que han puesto en la práctica el pasar a pagar en rublos y en yuanes. La cooperación entre ambos países continúa desarrollándose de manera estable a pesar de todas las condiciones externas y la presión de las sanciones. Rusia y China se consideran socios prioritarios y siempre mantienen una actitud de igualdad y confianza mutua. Pendientes también de la actualidad nacional, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado este martes que es inaudito el ataque del gobierno, empezando por el ministro de Justicia al juez Juan Carlos Peinado. Ha citado a declarar, como saben, como testigo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la investigación que dirige contra su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ayuso arremete contra Sánchez, dice que lo que está pasando en España es muy grave. Escuchamos. ¿Ustedes se imaginan que estamos hablando, si estuviéramos hablando de José María Aznar y de Ana Botella? Vamos a imaginarlo al revés. Todo el mundo pediría explicaciones y estos tendrían que ir ante la justicia, bueno, dar cuentas y ya está. Yo creo que tiene que tratarse con la mayor normalidad, como pasa con cualquier ciudadano de los que estamos aquí. Yo creo que lo que está pasando en la España de Sánchez es grave porque dependiendo de quién es el investigado y dependiendo de quién es el juez, tiene o no presunción de veracidad. Y esto es gravísimo. Y también me parece que es inaudito el ataque de un gobierno y de todas las administraciones contra un juez, empezando por el ministro de Justicia. A mí me parece intolerable. E insisto, si fueran otros casos, el juez sería totalmente respetado. Yo creo que es lo normal en un Estado de Derecho, y respetar el Poder Judicial y dejar de trabajar. Y ahora que se está renovando el Consejo General, las asociaciones de la magistratura, de los jueces, digo yo que tendrán algo que decir al respecto. Déjennos trabajar. Decía Ayuso que respecto a la situación judicial de la Moncloa piensa que entra en la normalidad en un proceso judicial, puesto que Sánchez no ha dado explicaciones en todo este tiempo de nada, de ningún tipo, y que cada vez que se le ha preguntado directamente solamente ha insultado. Es lo que sostenían declaraciones a los periodistas tras la inauguración de los puentes en la aldea del Fresno.
precisamente la Fiscalía, que prevé recurrir la citación de Pedro Sánchez como testigo en la causa contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráficos de influencias y corrupción en los negocios. El juez Juan Carlos Peinado ha firmado un documento en el que acuerda visitar al presidente el próximo 30 de julio. Pedro Sánchez no está citado como presidente, sino como esposo de Begoña Gómez y no está obligado a testificar. Pendientes de las acciones estadounidenses que han registrado su mejor día en 6 semanas, mientras los operadores se preparan para la nominación de Kamala Harris. Un repunte de los grupos tecnológicos ayudó a que los principales índices bursátiles de Estados Unidos tuvieran su mejor día en más de 6 semanas, mientras los inversores evaluaban las implicaciones de un posible enfrentamiento entre Kamala y Donald Trump en las elecciones. El S&P subía un 1,1% este lunes, ya que más del 77% de sus componentes subieron. El Nasdaq, centrado en las tecnológicas, subía un 1,6%, ya que 5 grupos de los 7 magníficos avanzaron. El Russell 2000, centrado en las empresas de pequeña capitalización, también subió un 1,7%. Los bonos de tesoro se vendieron en toda la curva y los rendimientos del bono de referencia a 10 años aumentaron por tercer día consecutivo. Hoy, además, todos los inversores pendientes de Tesla, y es que está previsto que presente sus resultados del segundo trimestre después del cierre del mercado este martes. El fabricante de vehículos eléctricos informó de su mayor caída de ingresos desde 2012 durante el primer trimestre y entregas que fueron mejores de lo que se temía para el segundo. Los inversores buscarán novedades sobre el próximo robotaxi exclusivo de Tesla, los robots humanoides y las prioridades cambiantes de su CEO, Elon Musk. Miramos también en España, donde Banco Sabadell ha publicado sus cuentas trimestrales con la cotización de sus acciones rozando los 2 euros, una cifra que no se veía desde mediados de 2015. Los títulos del banco cerraban este lunes en los 1,997 euros, un 2,78% por encima del precio que marcaban el viernes. Este nivel es superior a cualquiera que había registrado la entidad desde que BBVA anunciara su intención de lanzar una OPA. De hecho, las acciones del banco no cotizaban en este nivel desde hace 9 años. En términos intradía, la acción está en su mayor nivel desde octubre de 2015. Si se atiende únicamente a los precios de cierre, Sabadell no cotizaba a estos niveles desde julio de 2015. De acuerdo con el consenso de analistas, el mercado espera que Sabadell informara de un beneficio trimestral de 422,9 millones. Hablamos también de las acciones de Puig Brands. Se anotaron una subida de más del 3% este lunes en su estreno en el IBEX 35, el principal indicador del mercado español, en sustitución de la hotelera Meliá, después de que el cambio fuese ratificado el pasado 9 de julio por el Comité Asesor Técnico del IBEX en una reunión extraordinaria. En concreto, la empresa dedicada a la perfumería y cosmética, que arrancó la sesión subiendo en torno al 1,5%, ha seguido elevando su cotización tras cerrar su primera jornada en el selectivo español, con subidas del entorno del 3% hasta los 26,85 euros por acción. La capitalización de Puig supera los 14.772 millones de euros. Pendientes de más noticias, más actualidad, como siempre hasta ahora. Enseguida volvemos con el mejor análisis, una pausa y toda la información en Negocios Televisión.